Pues hermanos, lo que pasó estos días en París, en los Juegos Olímpicos, es algo realmente grave, algo blasfemo, algo degradante, algo feo, algo que no tiene nada que ver con el arte, con el deporte. ¿Cómo es posible que las cosas más degradantes, más feas, más horribles, más blasfemas, más feas y terribles, cómo es posible que tengan lugar solamente en los países cristianos? Perdón, en los países excristianos? ¿Qué pasó? Por desgracia, esto tiene historia. Esta parodia blasfema de la Última Cena que hicieron en París, grotesca, blasfema, fea, horrible, es consecuencia de que tiene historia pasada. Hace varios siglos hubo gente que perdió la fe cristiana católica, que trató de luchar contra la fe, destruir la fe, corromper la gente. Son hechos históricos. En el siglo XIX, textos masónicos, anticatólicos, tenían un lenguaje luciferino. El mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones corruptos y dejará de haber católicos. Más tarde hicieron tantas cosas, primero novelas, después revistas, después las películas, para ocupar la mente, el tiempo, el corazón de los cristianos con cosas tontas, vacías, falsas. Desde que se inventó la televisión y ahora las redes sociales, peor todavía, bien los pueblos cristianos en su mayoría fueron alimentados con basura, tantas ideas falsas, todas, prácticamente todas las películas en su gran mayoría, ¿qué son? No son valores cristianos, no hay ningún valor, más bien es alabanza de la corrupción. Todo exaltan los 7 pecados capitales y todo lo que va contra los mandamientos de Dios. Sin embargo, a pesar de tanto esfuerzo de los anticristianos, ateos, masones, liberales, bien, hasta los años 60 no lograban hacer todo lo que querían hacer. No lograban. Y yo no dudo en afirmar que esta escena escandalosa, esta parodia de la Santa Cena escandalosa, blasfema, horrible, que clama venganza al cielo, no hubiera sido posible en Francia sin los cambios en la Iglesia, sin estas reformas deformantes, reformas no católicas, impuestas con una mano dictatorial a los católicos, a los sacerdotes, a los obispos, hace unos 60 años. Nunca jamás se hubieran atrevido a hacer esto si la Iglesia no hubiera sido dirigida por gente que no ama a la Iglesia, que no cree en la fe católica, que no comunica la fe católica. Sí, esta blasfema parodia de la Santa Cena tiene relación con los cambios en la Iglesia. Cambio del catecismo, cambio de la filosofía, de la teología en los seminarios, cambio de la formación sacerdotal, cambio de la predicación hace décadas y décadas, salvo unas buenas excepciones, cambio de la mentalidad del pueblo cristiano. Hoy usted entra a una iglesia, por desgracia, y no aguanta el ruido que se hace. Apenas se termina la misa, es como fuéramos en un mercado, en muchos lugares. Espero que haya excepciones buenas, pero en general no. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Bien, lo que pasó en París, queridos hermanos, es consecuencia, sí, de las reformas modernistas impuestas en la Iglesia de una manera dictatorial. Hace más de 60 años en Francia, el catecismo que están dando a los niños está falsificado. No han formado cristianos. Hasta los años 60, los más rabiosos
anticlericales de este país todavía bautizaban a sus hijos. Ahora se dice que 50% se dicen ateos. Quedan quizás 4 o 5% de practicantes de los pocos católicos que quedan. Sí, este es el problema. Y a pesar de todo, en lugar de regresar a la pedagogía tradicional de la fe, es decir, comunicar la fe como siempre se comunicó, bien, se hacen los tercos con sus novedades. Hoy estamos pagando las consecuencias. El mundo entero, bien, se escandalizó de lo que pasó en Francia. Pidamos perdón al Señor, porque esto tiene consecuencias. De Dios no se burla, dice San Pablo. De Dios no se burla. Se burlaron de Dios. Habrá consecuencias. Una ceguera tremenda. Este pobre país que fue la hija mayor de la Iglesia, el brazo, podemos decir, defensor del papado de la Iglesia Católica, hace 3 siglos se hizo anticatólico. Y hoy permite que se burlen de una manera grotesca, horrible, de lo más sagrado que tenemos. No olvidemos, Jesús en la última cena estaba dando su testamento antes de ir a la muerte por amor a nosotros, dar su vida en la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué solución hay? Solución si queremos que haya cristianos decididos, convencidos, como Dios manda, y que no aplaudan a las blasfemias, bien, la tradición. La solución a la crisis actual en el mundo, en la familia, en lo económico, en la sociedad, es la santa tradición. Enseñar lo que los santos enseñaron, practicar la fe como la practicaron, rezar como rezaron, alimentarnos de los libros sanos y santos que ellos utilizaron, de los cuales se alimentaron. No hay de otra. Y mientras no regresan a la santa tradición, bien, la crisis va a continuar y Dios sabe cómo va a terminarse. Termino con un ejemplo. Hace poco una señora catequista me dijo: padre, yo formé un grupo de niños con el catecismo católico tradicional, catecismo que hace siglos y siglos se dio en la iglesia, con cuestión, pregunta, respuesta, explicación clara y simple. Y bien, estos niños que hicieron su primera comunión siguen perseverando, siguen yendo a misa, siguen confesándose, siguen comulgando, siguen siendo buenos cristianos. Después de esta señora pusieron otra catequista y el catecismo nuevo, superficial, artificial, no completo. Y bien, hubo 2 grupos de niños que hicieron su primera comunión con este nuevo catecismo superficial, modernista, artificial. Hicieron su primera comunión, adiós y chao. Ya no regresan a la iglesia, no van a misa, no se confiesan, no comulgan. Al menos de ser ciego, que bien hace falta sacar las conclusiones. Entonces, lo que dije ahí de Francia realmente es grave, gravísimo. Es Sodoma y Gomorra que es alabado oficialmente porque fue permitido, y esta cosa no quedará sin consecuencias. Entonces, hagamos penitencia, hagamos oración, y les aconsejo no ver nada de estos juegos. Nada, que van al diablo. Si quieren intoxicar los pueblos con cosas del diablo, que van al diablo. No tenemos nada que ver con esta gente. No ver nada de esas cosas ni alabar. Y si la gente habla, dije, no miren basura. El que blasfema de mi Señor Jesucristo blasfema de mí, es mi enemigo. No hacerles caso. Hagan la propaganda contraria. No hay de otra. Es gravísimo esto. Nos han lavado el coco con todas esas cosas hace décadas. Basta. Que la Virgen Madre nos ayude a tomar conciencia de este gran peligro. San Pedro en su carta dice: el mundo será purificado por el fuego. ¿Qué fuego? ¿Cuál fuego? ¿Volcanes? Pues sí pueden, pero hay más eficaz todavía. Guerra nuclear, bombas atómicas. Y esta pobre Francia, desviada de su camino, quiere la guerra.
no saben en qué se meten. Que Dios tenga piedad de ellos y de nosotros también. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, si Dios quiere, mañana en reparación de este escándalo, haremos una hora santa. Entonces, de las 5 a las 6, tenemos exposición de lo Santísimo. Véngase esto que pueden. Véngase, hagamos esta reparación. Y tenemos misa a las 6 mañana. Y el miércoles, Dios mediante, es la última misa a las 6:30 de la mañana. Entonces mañana a las 5, hora santa, confesiones, a las 6 Santa Misa, el miércoles misa a las 6:30 de la mañana, después me voy. Para los que no estaban, le doy una buena noticia, tenemos un libro extraordinario, un suma de teología espiritual de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, que convirtió 72,000 protestantes a la fe católica, luego sido el obispo de Ginebra, y unas santas mujeres le pidieron sus consejos, cómo vivir cristianamente, cómo santificarse, y les escribió unas cartas sobre la vida cristiana para Marta en el mundo, ¿no? Y bien, un sacerdote cuando vio esas cartas dijo, pero ¿por qué no haces un libro de esto? E hizo un libro maravilloso él murió en 1622, un libro básico de la formación cristiana. Entonces les aconsejo tenerlo, leerlo, difundirlo, regalarlo si pueden, para que la gente se alimenta de lo cristiano. ¿Sí? Lo dejamos 1 por 130 y 2 por 200 para que puedan regalar a su gente. Echa una mirada al índice, es algo maravilloso. Realmente es extraordinario, ¿no? Habla todos los temas. Realmente todo católico debería sacar mayor provecho de este libro. Y también no olviden, tenemos este otro librito de San Juan Bosco, la historia sagrada, que es un resumen de toda la Biblia. Hoy hay gente imprudente que pone la Biblia en la mano de niños de 7, 8 años que empiezan a leer, etcétera. Cuidado, hermanos, hay peligro. No, Biblia, palabra de Dios, sí, bonita cosa, pero la Biblia también es una historia humana, cuenta historias humanas de épocas tremendas y cosas no muy edificantes, ¿eh? Sepan esa cosa. Hace poco hablaba con una persona, sus hijitos de 7, 8 años están leyendo así, dice, pero espere, usted no sabe. No daría un cuchillo afilado a un niño de 7 años, no. Estés cuidado. Por eso San Juan Bosco, uno de los más grandes pedagogos, educadores de la fe de la Iglesia Católica, bien tomó la Biblia, él que era un gran santo, analizó todo y sacó, como la abeja saca el néctar, sacó lo mejor que había en la Biblia en esa forma. Historia sagrada. Todo lo importante de la Biblia está sintetizado en este libro. De hecho, ese libro debería ser el libro complementario del catecismo. La formación cristiana católica cuenta con 4 libros. La doctrina, lo más importante de la Sagrada Escritura, tradición apostólica, el catecismo, que contiene la fe, la moral, la santificación, vida espiritual, la oración. Después, la preparación de la encarnación, la Sagrada Escritura resumida. De hecho, pusimos un subtítulo, Historia Sagrada, o sea, la Sagrada Biblia resumida. Después hay otro, tercer libro que debería tener un católico, es la historia de la Iglesia. Eso también es importante. Hoy la gente no sabe que la Iglesia es Cristo continuado. La Iglesia es Cristo continuado.
Cuidado esa trampa diabólica de Lutero, Biblia y punto, de hago lo que quiero. No. La Biblia no vino así sobre tu cabeza. Alguien la escribió, alguien la comunicó, alguien tiene que explicártela. Entonces, la historia de la iglesia también es importante. ¿Y qué más? Yo añado un cuarto libro, la liturgia. Las fiestas, que es la misa. Por eso tenemos otro librito que espero que todos tienen ya, explicaciones de las oraciones de la misa. Es importante eso también. Uno puede ir a misa durante años y décadas y no sabe qué está pasando ahí. No lo sabe. Por eso yo hace tiempo pensaba en un libro así, y cuando lo encontré, ni flojo ni perezoso, lo hice imprimir, del padre, ¿cómo se llama? Gaspar Lefebvre, uno de los más grandes liturgistas del siglo XX, el que hizo un misal de 2000 páginas. Sí, él explica una por una brevemente las oraciones de la misa y su santidad espiritual. Mis hermanos, cuando uno asiste a la misa, no es como dicen los catecismos falsificados actuales. La misa, ¿qué es? ¿Una fiesta? ¿Un banquete? No, señor. No. La misa, en primer lugar, es el sacrificio de Cristo. El sacrificio es sacramento. Sacrificio en cuanto renueva lo que Cristo hizo en Calvario por nosotros. Sacramento en cuanto nos da un manjar divino para santificarnos, protegernos, fortalecernos, iluminarnos y darnos garantía de vida eterna y resurrección gloriosa. Por ejemplo, en la catequesis actual dije, hay excepciones buenas, gracias a Dios, y me alegro por eso, pero son pocas. En la catequesis actual en todos los países, ¿qué quieren? ¿Por qué engañan a la juventud? La misa es una fiesta. Espere. Es un banquete. Porque Jesús hizo la última cena. Bueno, primero, la última cena no es una cena profana. Es una sagrada comida. Desde que Moisés liberó los pueblos, el pueblo hebreo de Egipto, Dios le había dicho de sacrificar un cordero que simbolizaba a Cristo, Cordero de Dios, y untar las puertas con sangre. Por eso el ángel exterminador respetó a los judíos. Desde Moisés 1250 hasta Cristo, cada año los judíos celebraban esta liberación de Egipto, símbolo de la liberación nuestra del pecado. El Cristo nuestro Señor, la última cena, llamamos cena, en nuestro lenguaje cena es cena, pero es un alimento sagrado. E injertó el culto del Nuevo Testamento, el culto del Antiguo Testamento. Como cuando uno corta un árbol, injerta otro árbol en el primer tronco. ¿Acaso es para azar que cuando comió el cordero con los apóstoles, consagró el pan, el vino en su cuerpo sangre? Anticipó su pasión y su muerte el día siguiente. Entonces, la misa no es cualquier cosa. En primer lugar, es el sacrificio de la cruz, hecho presente en nuestro provecho, derramando sobre nosotros la sangre protectora de Cristo. Cristo en la misa reza con nosotros y por nosotros. No es cualquier cosa. Desde que han tocado en la misa, aplauso, grito, guitarra, fiesta, banquete, como dicen, hasta payasos escandalosos a veces. Espero que aquí no se hace esto. Y bien, la gente dejó la iglesia. Ayer en Estelí casi no pudimos celebrar misa, de un cierto modo. Había tanta gritería a 100 metros de nosotros, una iglesia protestante. Como locos gritaban. Esto no tiene nada que ver con el cristiano. Entonces, hermanos, por favor, fórmense, no olvidemos hoy, el mundo necesita cristianos convencidos, cristianos santificados, cristianos que junten las dos tendencias de Marta y María para ser sal de la tierra, es decir, evitar la corrupción y luz del mundo. Es la gracia que pido para todos y cada uno de ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.